Hola, buen día. Aquí estamos en el cafecito, Iliana Rosario y Jaime Tomás. Y hoy estaremos conversando con un reconocido abogado, Juan de Dios Hiraldo, que además de reconocido es muy experimentado en varias facetas del derecho. Pero comencemos primero con el tema de lavado de activos, que ahora se pone otra vez, se menciona, con el tema del tal Mantequilla. ¿Tú has visto el tal Mantequilla? Buenos días, Iliana, don Jaime. Para mí es un placer estar en esta plataforma que ve toda la radiodifusión nacional a través de este medio. Sí, ayer el superintendente de banco se pronunció respecto al joven de Sabana Grande de Boyá y estableció que la Procuraduría General Especializada de Lavado de Activos va a hacer una investigación porque los fondos que está manejando al parecer son de origen dudoso y por una debida diligencia todos los bancos o todos los mecanismos que se utilizan de intermediación financiera deben supervisar la procedencia o no de los activos que este ciudadano maneja. Por vía de consecuencia es una práctica totalmente correcta porque sabemos cómo afecta el lavado de activos a la economía nacional. Estos esquemas piramidales que ya se han vuelto constantes en la República Dominicana y de los que hemos visto cómo termina la mayoría de ellos, sin embargo, tienen la justificación en el movimiento constante de dinero, sobre todo en efectivo, de las personas que confían en el proceso y van y llevan este dinero y que luego incluso toman prestado para seguir invirtiendo. ¿No sería este un impedimento para demostrar algún ilícito en los bienes que participan dentro de esta pirámide? Sí, es un inconveniente porque recuerda que cuando el Ministerio Público hace una investigación debe tener una cintila probatoria que acredite que esos bienes provienen de una actividad ilícita. Como hemos escuchado, este ciudadano capta fondos, que es una actividad que está solamente regulada o permitida a los mecanismos de intermediación financiera, porque la ley monetaria y financiera te dice quiénes son las personas que pueden captar fondos. Entonces, primero hay una vulneración a la ley monetaria y financiera, porque él está captando fondos públicos, del público. Y otro tema es el tema del tema piramidal. Como ya hemos escuchado en todas partes, él está utilizando un esquema Ponzi, que fue un esquema utilizado en la ciudad de Nueva York por un inmigrante italiano denominado Carlos Ponzi, que él utilizaba la siguiente herramienta. Cada vez que una persona le daba fondos, a la primera capa, él le suministraba los fondos. Al final, cuando esas personas dejan de invertir, lamentablemente, él va a fallar. ¿Y qué delito se le puede tipificar? El delito que se le podría tipificar es una estafa utilizando o un medio electrónico o una estafa de la que prevé el Código Procesal, el Código Penal y no la Ley 53-07. Entonces, ahí tenemos un inconveniente porque es un hecho de acción pública a instancia privada. ¿Qué significa eso? Que cuando exista una denuncia de una persona que haya sido timada, es la única forma que el Ministerio Público puede operar, porque no es un hecho de acción pública. Por vía de consecuencia, el Ministerio Público tiene que estar a la espera porque hasta el momento él ha cumplido con lo que ha prometido. Entonces, al no existir una querella, el Ministerio Público no puede intervenir. No puede operar, porque son hechos, como dije, son de acción pública a instancia privada. La Superintendencia y la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores han estado solicitando un anteproyecto para ese tema de los negocios de escala piramidal. Pero también hay un tema que conlleva sanciones administrativas. La Ley Monetaria y Financiera lo contempla y es una de las cuestiones por qué la Ley Monetaria y Financiera del año 2002 debe ser modificada, porque la Ley 183-02 te dice que especifica cuáles son las instituciones que pueden captar fondos del público. Si eso conlleva una sanción penal, que no la tiene, conlleva una sanción administrativa, ese ciudadano pudiese verse sometido por violación a esa ley. O sea que hasta tanto no exista una querella presentada por alguien que se sienta estafado, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Y la ley de lavado de activos no se aplica en ese caso? Bueno, como le dije, don Jaime, primero hay que hacer una investigación
y determinar la procedencia de ese ilícito, porque recordemos que el lavado de activos necesita un delito base precedente. ¿Cuál es ese delito base precedente? El Ministerio Público tiene que determinarlo para imputar un hecho delictivo y posteriormente conocerle tal vez una solicitud de medida coercitiva. O sea que en caso de demostrar que esos bienes provienen justamente de los inversionistas, no habría forma de demostrar un ilícito a través de la ley del lavado de activos. Exactamente. Ok, está más complicado el hecho de tomar acción. Ya, como decíamos al principio, se ha vuelto constante ver este tipo de casos reseñados en los medios de comunicación. Regularmente ya llegaban al momento de que existían querellas por las personas que se sentían timadas en el proceso. Ahora trasciende previo a que esto suceda. Dado el antecedente de muchos otros casos, ¿qué se prevé o qué se está previendo como ley para evitar que eso continúe proliferándose como se ha hecho? La superintendencia depositó esta semana un anteproyecto de ley que tipifica ese tipo o esa conducta para que no sigan confluyendo este tipo de actividades en República Dominicana. Hemos visto en la jurisprudencia comparada cómo Colombia, por ejemplo, ha creado leyes que prohíben, y también la ley monetaria y financiera, que debe llegar su modificación, también debe contemplar sanciones penales para este tipo de actividades. Hay un anteproyecto que busca parar este tipo de actividades, pero vivimos en una sociedad donde la gente vive albergada en la esperanza, y cuando aparece un personaje mesiánico de esa naturaleza, el ser humano confía. El ser humano confía, y máxime, dada en la comunidad que está obnubilada de pobreza, de carestías, y cuando aparece este rey Midas, entonces todo el mundo piensa que lo que está diciendo es palabra de Dios. Bueno, es un tema bastante chistoso, digamos, porque ya hay que cogerlo como un chiste, de hecho. Amén los que invierten en este individuo, que en estos días lo vimos en un vídeo entregando 1 millón y pico de pesos de beneficio a alguien que invirtió 1 millón y pico de pesos. Y eso yo no sé hasta dónde pueda ser cierto. Yo creo que eso, lo que los medios han hecho es darle una publicidad gratuita. Claro. Sí. Y eso va a llevar a una espiral constante de que muchas personas tal vez no tengan la capacidad o tengan la necesidad, que se vean en la necesidad de invertir. Y cada día más van a llegar más personas, pero llegará un momento en que esa caja de Pandora va a explotar. O sea que la misma fama que tiene ahora el personaje pudiera hacer que se prolongue en el tiempo, sí, porque mucha gente, hasta de otras provincias, se han visto motivados a invertir. Totalmente. Increíble. Pero el sistema piramidal llega a un momento en el que se desmorona. O sea, todo va a depender de cómo se maneje la persona que tenga la operación. Así es. En algún momento, ya cuando no existan más inversionistas, esa pirámide va a colapsar. Por eso es que hemos visto ciertas medidas, para mí son ilegales, porque la superintendencia supuestamente congeló unos fondos a esos ciudadanos. Tiene que haber un motivo, pero ellos lo hacen de manera precautoria porque el interés colectivo pesa más que el interés individual. Mencionabas anteriormente una especie de delito electrónico. Este tipo de procesos se proliferan justamente por las redes sociales en su mayoría. La informalidad del proceso así se da a conocer. ¿Esto pudiera también ser una vía en la que pudiera haber consecuencias en caso de oportunamente haber querellantes? Sí, porque la ley 53-07 establece la estafa utilizando un medio electrónico. Si a través de una red de telecomunicación, por ejemplo, se me da un anuncio y yo deposito, ya estoy utilizando un medio electrónico. Y eso conlleva hasta una pena de 7 años, distinta a la pena que acarrea el Código Penal, que es una pena más benigna. Pero como te decía, esta ley es de acción pública a instancia privada conforme al artículo 64 de la misma ley, que dice que los delitos de alta tecnología son de acción pública a instancia privada, a excepción de la pornografía infantil o de delitos contra el Estado.